La clase anterior determinamos la ecuación para determinar la transformada de Fourier de una señal periódica. Lo que necesitamos hacer es calcular los coeficientes espectrales y luego aplicar la ecuación que revisamos la clase anterior. Entonces, nosotros sabemos que una señal x de t continua, si es que esa señal es periódica. Recordemos que la periodicidad tenía que ver con esta ecuación de aquí, donde nos dice que la señal se va repitiendo después de un cierto tiempo t mayúscula. Este tiempo de aquí es el periodo. Como es el tiempo en el cual la señal se repite, el tiempo más corto para el cual la señal se repite se conoce también como periodo fundamental. Entonces, esta señal de aquí, al ser periódica, tiene una representación en serie de Fourier. Y la representación en serie de Fourier necesita unos ciertos coeficientes espectrales A sub k. Entonces, si nosotros tenemos estos coeficientes espectrales A sub k, es un paso directo para encontrar la transformada de Fourier de esa señal. Lo que nosotros tenemos que hacer es, para construir esa transformada de Fourier, es multiplicar por 2pi estos coeficientes espectrales A sub k, que van a ser el área de unos impulsos que van a estar ubicados en frecuencia en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Esto para todo valor de k. Entonces observen que si la señal ya ha sido representada con una serie de Fourier con sus coeficientes espectrales, esos coeficientes espectrales los multiplico por 2pi. Esto me va a dar el área de un impulso que va a estar ubicado en múltiplos enteros del omega sub 0, que es la frecuencia fundamental. Entonces es un paso directo pasar de la serie de Fourier hacia la transformada de Fourier utilizando esta ecuación que ustedes observan aquí. Utilizando esta ecuación nosotros llegamos a determinar la transformada de Fourier de una onda cuadrada periódica. Vimos que en esa onda cuadrada periódica teníamos una envolvente que era la función sinc y vamos tomando muestras de esa envolvente para determinar esa transformada de Fourier. Asimismo, en el ejemplo que quedó al final, la clase anterior, que era el 4.7, nosotros determinamos que si la señal es una senoidal omega sub 0t, este va a tener una transformada de Fourier. Recuerden que esta señal está de aquí, yo la puedo determinar la serie de Fourier utilizando directamente la relación de Euler y extrayendo los coeficientes espectrales. Vemos que esta señal aquí tiene una transformada de Fourier, que si la graficamos en frecuencia, y vamos a tener un impulso por acá en omega sub 0, pi sobre j, y vamos a tener otro impulso por acá en menos omega sub 0, igual con pi sobre j. Y en el caso de una cosenoidal, la transformada de Fourier la podemos calcular de una forma similar utilizando primero la relación de Euler determinando los A sub k y luego nos mostramos que esta transformada de Fourier tiene dos impulsos en frecuencia ubicados en la frecuencia fundamental omega sub 0 y tiene esos impulsos amplitud de pi. Tiene amplitud de pi. Continuando con estos ejemplos, vamos a determinar la transformada de Fourier de un tren periódico de impulsos. Este es el ejemplo 4.8, que más adelante lo vamos a utilizar a este mismo resultado para la parte de muestreo. La parte de muestreo nosotros hacemos que la señal continua sea multiplicada por un tren de impulsos y llegamos inclusive a determinar cuál es esa frecuencia de muestreo, que es la tasa de Nyquist. Entonces, en este caso vamos a tener un tren de impulsos continuo. Esa ecuación es un x de t que es igual a la sumatoria de la función delta t menos k por este t mayúscula que es el periodo para todo k. Esa señalcita de aquí, bueno, démosle primero el nombre. Una vez que la graficamos vamos a ver por qué tiene ese nombre particular de ser un tren de impulsos.
En particular son impulsos continuos, pero se puede omitir aquí y simplemente si es un tren de impulsos periódicos. Entonces, graficando esta señal de aquí, vemos que cuando K vale 0, este término de aquí desaparece y voy a tener un delta T. Cuando K vale 1, aquí voy a tener T. Cuando K valga 2, voy a tener acá 2T, 3T y así. Igual, para valores de K negativos voy a tener aquí menos T, aquí menos 2T, y por acá voy a tener menos 3T. Y esta secuencia continúa. Y estos impulsos tienen un área igual a 1. Esta es mi señal X de T. Entonces ustedes pueden observar por qué se llama un tren de impulsos periódicos, justamente por el formato que tiene esa señal que observamos ahí. Esta señal la vamos a utilizar en la parte de muestreo y la transformada de Fourier que vamos a determinar ahora también nos va a servir para encontrar justamente cuál es la velocidad para mostrar una señal continua. Nosotros determinamos de esta secuencia los coeficientes espectrales que los podemos calcular aquí nuevamente, dado que es una ecuación sencilla. Recuerden que esta integral es en intervalos de un periodo y que nosotros estamos haciendo la integral desde menos t medios hasta t medios, que es todo este intervalo que está aquí. Está reflejada en los límites de la integral. Vemos que la señal vale justamente en ese intervalo delta t, que es este impulso que está aquí, está colocado acá, delta t, multiplicado por e a la menos jk omega sub 0 t, dt. Ustedes recuerdan, esta parte de aquí es esa propiedad de que cualquier señal que se multiplica con un impulso es igual a la señal evaluada en el instante cero multiplicada por el impulso. Ustedes pueden ver que esta es mi señal que está multiplicada por el impulso. Y esta exponencial de aquí evaluada en t igual a 0 es igual a 1. Y ustedes ya saben que la integral de una función delta, como tiene área 1, es igual a 1. Entonces voy a tener, eso de aquí se va a simplificar a 1 sobre t, integral de menos t medios hasta t medios de esta función delta t dt, que ustedes ya saben que toda esta integral de aquí es igual a 1, porque esta señalcita tiene área 1, entonces esto es igual a 1 sobre t. Entonces, observamos que los coeficientes espectrales de este tren de impulsos periódico continuo es una constante que es igual a 1 sobre t. Entonces, aplicamos la ecuación que dedujimos en la clase anterior. Decía que una vez que nosotros tenemos los coeficientes espectrales, para pasar a la transformada de Fourier, tenemos que construir un tren de impulsos cuya amplitud es 2pi veces esos coeficientes espectrales. Entonces, la transformada de Fourier de esta señal, recuerden que esta ecuación de aquí, que es x mayúscula de j omega, también se conoce como el espectro de x de t. Esto queda igual al sumatoria a 2pi veces los coeficientes espectrales a sub k. ¿Dónde están los a sub k? Y multiplicado por este tren de impulsos periódico para todos los valores de k. Entonces, como ya hemos determinado cuánto valen los a sub k, que vale 1 sobre t, vamos a construir cuánto vale esta transformada de Fourier o el espectro de esta señal de aquí. Entonces, esta porción de aquí vale 1 sobre t. Esta de aquí también es una constante, entonces puede salir fuera. Voy a tener 2pi sobre t, sumatorio para todo k, de este tren de impulsos en frecuencia. Entonces, ustedes pueden observar que lo que voy a tener son un tren de impulsos, pero en frecuencia, que van a estar espaciados en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y cada uno va a tener la misma área, que va a ser 2pi sobre periodo. Entonces, si graficamos esta señal, la podemos graficar aquí. Noten que esta ya está en función de la frecuencia. Si evaluamos para k igual a 0, este término de aquí va a desaparecer y voy a tener un impulso en 0 con área 2pi sobre t. Para k igual a 1 voy a tener un impulso por acá que va a estar ubicado en omega sub 0 con la misma amplitud, con la misma área de 2pi sobre t. Pongamos la etiqueta.
Por acá va a aparecer otro impulso en 2 omega sub 0. Por acá, para los valores negativos de K, en menos omega sub 0. Y por acá en menos 2 omega sub 0. Y esta secuencia va a continuar. Como ustedes pueden observar, aquí es para todos los valores de K, es decir, de menos infinito a más infinito. Y lo que podemos ver es que un tren de impulsos periódico en el dominio del tiempo, en frecuencia o su espectro también es un tren de impulsos periódico. Es un tren de impulsos periódico. Como les digo, esto de aquí lo vamos a utilizar nosotros en la parte de muestreo a este resultado de aquí. Entonces, simple. Una vez que tenemos los A sub K, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2pi y eso me va a dar la amplitud de unos impulsos que van a estar ubicados en múltiplos enteros de omega sub 0. Y así yo determino el espectro o la transformada de Fourier de una señal que es periódica, Vamos a trabajar con algunas propiedades de la transformada de Fourier. Y algunos ejercicios con estas propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, recordemos que lo que hace la transformada de Fourier es una señal que está en el dominio del tiempo. La va a representar en el dominio de la frecuencia. Dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. A esta señal X también se la conoce, como comentamos arriba, como el espectro de X de t. El espectro de la señal en el tiempo. Entonces vamos a ver cómo algunas propiedades de esta transformada de Fourier o de este espectro pueden ayudarnos a resolver algunos ejercicios o algunos problemas. Entonces, ya sabemos que esta señal X de t es representada con su transformada de Fourier a través de esta ecuación. Integral de menos infinito a más infinito. Aquí está su espectro o su transformada de Fourier por e a la j omega t de t. Y también la ecuación de la transformada de Fourier es la integral de menos infinito a más infinito de la señal en el tiempo que yo quiero representar en frecuencia multiplicado por e a la menos j omega t. A ver, aquí hay que corregir una. Aquí es con respecto a omega. Con respecto a omega. Entonces vamos a ver algunas propiedades de esta transformada de Fourier, en particular de este espectro de aquí. Vamos a utilizar una notación simplificada, que igual es una notación estándar para las transformadas para la transformada de Fourier. Y cuando nosotros encontremos esta notación, que es la que hemos utilizado para el espectro de la señal X de t, también se la puede representar como una F caligráfica de este tipo, llaves, y aquí la señal X de t que queremos transformar. Entonces, esta es una notación estándar para lo que es la transformada de Fourier utilizando esta F caligráfica. Y para la transformada inversa, X de t, en este caso, utilizamos la misma F caligráfica, pero a la menos 1, que es la transformada inversa. Y aquí está el espectro de esa señal. Otra notación que vamos a utilizar es que la señal X de t tiene un espectro X de j omega. Es una flecha con doble punta y aquí se coloca la F caligráfica. Son notaciones de la transformada de Fourier que vamos a utilizar para explorar las propiedades de esta herramienta, que nos sirve para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y nos va a simplificar muchos cálculos que en el dominio del tiempo son cálculos que se realizan con derivadas integrales y en el dominio de la frecuencia van a ser cálculos netamente algebraicos. Entonces, la primera propiedad es una propiedad que tiene relación con, como ustedes ven, la transformada de Fourier es una integral y esa integral tiene una propiedad de la linealidad. Por tanto, esta transformada de Fourier también va
mantener esa misma propiedad, la propiedad de la linealidad. Recuerden que la linealidad también se puede definir como que cumple el principio de superposición, que era la aditividad y la homogeneidad. Entonces, esta propiedad dice que si yo tengo una señal x de t que tiene una transformada de Fourier x de j omega y tengo una señal y de t que tiene transformada de Fourier y de j omega, por linealidad, si es que yo multiplico por una constante alfa a la señal x de t y le sumo la señal y de t también escalada por una constante beta, en frecuencia lo que yo voy a observar es alfa veces el espectro de x más beta veces el espectro de y. Esa propiedad también la vimos en la parte de la serie de Fourier y es relativamente simple de utilizar. En varios ejercicios lo vamos a aplicar. La propiedad de linealidad de la transformada de Fourier. Otra propiedad que vamos a ver es el desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento en el tiempo también es desplazamiento temporal. Es decir, ¿qué cambia en el espectro de la señal cuando ésta ha sufrido un desplazamiento en el tiempo? Entonces, si yo tengo una señal x de t que tiene un espectro x de j omega, si esta señal de aquí sufre un desplazamiento, vean que aquí el t sub 0 es genérico, puede ser positivo o negativo, entonces es un desplazamiento que puede ser la señal hacia la derecha o hacia la izquierda o adelante o atrás. ¿Qué va a suceder en frecuencia cuando en el tiempo la señal ha sido desplazada? Lo que vamos a ver es que tengo la misma transformada, pero multiplicada por una exponencial e a la menos j omega t sub 0. Entonces lo que vamos a identificar un poco más adelante es que este espectro de aquí se mantiene en cuanto a magnitud, pero lo que va a cambiar, ustedes pueden observar, es la fase. Por ejemplo, si yo tengo aquí e a la j teta y la multiplico por e a la j alfa, por ejemplo, vean que la fase de esta exponencial de aquí es teta. Y al multiplicarla por esta exponencial, ese resultado va a tener un e a la j teta más alfa. Como ustedes pueden observar, lo que está cambiando aquí es la fase. Es decir, que al multiplicar por una exponencial que tiene amplitud 1, pueden ver que esta exponencial de aquí tiene amplitud 1, lo que va a suceder es que mi transformada va a tener un cambio de fase. El espectro de fase de esta señal va a tener un cambio lineal que es proporcional al desplazamiento t sub 0. Entonces vamos a hacer la prueba de esta propiedad que es relativamente sencilla. Entonces, para probar esta parte de aquí, nosotros escribimos la ecuación de la transformada inversa, que es 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito, el espectro de la señal multiplicada por e a la menos e a la más j omega t de t. Y lo que vamos a hacer es reemplazar t por t menos t sub 0. Entonces este t de aquí se va a reemplazar por t menos t sub 0. Entonces lo que voy a tener aquí es de t menos t sub 0. Y en esta parte de la ecuación también voy a hacer el mismo reemplazo. Es que me va a quedar 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito, x de j omega, y noten que aquí está t, va a ser reemplazada por t menos t sub 0. Tener e a la j omega, t menos t sub 0, de t. Entonces, esta exponencial de aquí la podemos factorizar y quedaría e a la j omega t por e a la menos j omega t sub 0. Y vamos a reordenar este resultado. Entonces, x de t menos t sub 0 es igual a 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito. Aquí, para que sea más fácil observar ese reordenamiento, voy a colocar aquí un corchet simplemente para que visualmente se vea cuál es el efecto de este desplazamiento en frecuencia. Entonces, esta de aquí lo voy a juntar con esta exponencial.
Entonces voy a tener aquí e a la menos j omega t sub 0 por x de j omega. Y este de aquí se queda igual. E a la j omega t de omega. Aquí también hay que corregir. Esta parte es de omega. La transformada inversa. De omega, de omega, de omega. Entonces ustedes pueden observar que si esta es mi señal en el tiempo, lo que está en esta parte de aquí va a ser el espectro de esa señal. Entonces su desplazamiento en el tiempo tiene el mismo espectro, pero multiplicado por esta exponencial. Esta exponencial de aquí tiene una amplitud 1, por tanto el espectro de magnitud de esta transformada no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es un desplazamiento en la fase. Entonces, desplazamientos en el tiempo lo que hacen es cambiar la fase de la transformada de Fourier o del espectro de esa señal. Entonces nosotros podemos reescribir esta parte de aquí utilizando la notación que está arriba y decir que la transformada de Fourier de esta señal que ha sido desplazada en el tiempo es igual al espectro de la señal x de t multiplicada por este cambio de fase. Entonces, si nosotros recordamos que este valor que está aquí, que es el espectro de la señal, por lo general es un valor complejo. Y un valor complejo yo puedo graficar su magnitud o puedo graficar su fase. Puedo graficar su magnitud o puedo graficar su fase. Y en particular se conoce como espectro de magnitud o espectro de fase. Entonces, si nuestra señal originalmente sin desplazamiento, vamos a escribir aquí los resultados para ver cómo cambia esto de aquí. Si la señal x de t tenía esta transformada de Fourier, nosotros sacábamos la magnitud de esta señal. Vamos a ver qué pasa con la magnitud de esa señal cuando tiene un desplazamiento en el tiempo. Ya vimos que esta señal es el mismo espectro multiplicado por e a la menos j omega t sub 0. Si esta señal de aquí nosotros le sacamos el espectro de esta señal, esto de aquí va a ser igual al módulo de x de j omega. Y con esto confirmamos lo que comentamos más arriba, que un desplazamiento en el tiempo no cambia el espectro de magnitud y sí cambia el espectro de fase. Cambia el espectro de fase. De hecho, es un desplazamiento de fase. Vamos a hacer un ejemplo utilizando estas propiedades y reutilizando algunos resultados previos. Entonces, este es el ejemplo 4.9. Nosotros tenemos esta señal. Vamos a graficarla. Tenemos esta señal en el tiempo, que es la señal x de t. Aquí tiene tiempo 1, tiempo 2, aquí 3, aquí vale 4. Aquí tenemos amplitud 1 y acá tenemos una amplitud de 1.5. Esta es nuestra señal x de t. Y nosotros queremos determinar cuál es el espectro de esta señal, es decir, queremos calcular su transformada de Fourier. Nosotros podemos aplicar directamente la ecuación que hemos visto, que es tomamos la señal x de t, la multiplicamos por e a menos j omega t de t y hacemos la integral de menos infinito a más infinito. Podemos aplicar esta ecuación de aquí, o con esta señal de aquí llegar al resultado de cuál es el espectro de esa señal. Pero un camino más directo es utilizar las propiedades que hemos revisado hasta ahora. Entonces nosotros vamos a identificar que esta señal de aquí x de t puede ser descompuesta en dos señales con las que ya hemos trabajado, o dos señales, o dos ondas cuadradas. Es decir, que esta señal x de t yo la puedo descomponer como la suma de otras dos señales x1 de t y otra señal x2 de t. Vamos a ver cuánto valen estas dos señales. Entonces, si nosotros graficamos
observamos que esta señal que tiene duración desde menos medio hasta medio y amplitud 1, la vamos a llamar x1 de t. Y por acá vamos a tener una señal similar del mismo formato. Cuando yo me refiero a la parte del formato, que es un término que se utiliza en señales, tiene que ver con la forma de la señal. O sea, si yo digo, por ejemplo, que esta señal tiene un formato rectangular, significa que tiene una forma rectangular. Entonces, este término formato tiene que ver con forma de la señal. Entonces, la señal x sub 2 de t tiene un formato similar a este de acá, que es una señal cuadrada, que va desde menos 3 medios hasta 3 medios y tiene amplitud 1. Esta es mi señal x sub 2 de t. Entonces, ustedes observen que si es que sumamos estas dos señales, x sub 1 y x sub 2 de t, lo que vamos a tener es una señal similar a esta que está aquí. Similar. Sin embargo, debemos observar que esta señal de aquí también tiene un desplazamiento en el tiempo. Entonces, si yo sumo esas dos señales, el resultado de la suma de estas dos señales y las desplazo en el tiempo, voy a tener la señal x de t. ¿De cuánto es ese desplazamiento? Ese desplazamiento es de 2.5, si ustedes observan aquí. En lugar de estar en 0, la señal se desplaza a este puntito de aquí, que es 2.5, que sería 5 medios. Además, ustedes ven que esta amplitud de aquí vale 1 y esa de aquí vale 1.5. Si es que yo sumo este 1 de aquí con este 1 de aquí, va a ser 2. Entonces, una de las señales tiene que ser multiplicado por un medio y es justamente esta señal x1 de x sub 1 de t. Entonces, la señal x de t, que es esta que yo quiero encontrar su espectro, puede ser representada utilizando una combinación lineal de x sub 1 de t y x sub 2 de t de la siguiente manera. Es la mitad de la señal x sub 1 de t y esta señal es desplazada a 2.5 posiciones hacia la derecha, que es este puntito que está aquí, y es 2.5. Y esta le sumo a la señal x sub 2 de t, también desplazada 2.5 hacia la derecha. Entonces, noten que aquí lo que vamos a aplicar nosotros es la propiedad de linealidad. Aquí también aparece un desplazamiento en el tiempo. Vamos a aplicar la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Y esta señal de aquí, x sub 1 y x sub 2 de t, es la onda cuadrada que nosotros ya calculamos cuál era su espectro. Entonces, para recordar, nosotros teníamos esta señal de aquí, que iba desde menos t sub 1 hasta t sub 1, tenía amplitud 1. Era la señal x de t. Recuerden que el nombre de esta señal era onda cuadrada. En la parte de la serie de Fourier nosotros teníamos la onda cuadrada periódica. O también se le podría decir onda rectangular, sería un poco más preciso el término. Nosotros determinamos que el espectro de esta señal de aquí era la función sinc, que puede ser representada como 2 veces el seno de omega t sub 1 sobre omega. Entonces observen que este t sub 1 de aquí es la duración que va a aparecer multiplicada acá. Porque aquí el t sub 1 sería medio y aquí el t sub 1 sería 3 medios. Entonces para utilizar esta ecuación hay que tomar en cuenta que esta duración t sub 1 es la que aparece aquí en el espectro. Entonces ya sabemos que el espectro de x sub 1 es esta función de aquí. Sabemos que el espectro sub 2 es también esta función de aquí. Y por la propiedad que acabamos de ver, sabemos que el desplazamiento en el tiempo va a generar en frecuencia cambios de fase o desplazamientos de fase. Entonces aplicamos esas propiedades. Vamos una por una. Entonces, si la señal x1 de t es una onda cuadrada periódica, su espectro x sub 1 de j omega es esta ecuación que está aquí. Noten que el t sub 1 para el primer caso es un medio. Entonces aquí voy a tener 2 veces seno de omega por un medio, que es justamente este valorcito de aquí de la duración de la señal, dividido para omega. La señal x sub 2 de t tiene el mismo formato, que
Pongamos que es transformada de Fourier. Entonces, x sub 2 de j omega. En este caso, el t sub 1 va a ser 3 medios. Entonces, aquí voy a tener 2 seno de omega por 3 medios sobre omega. Entonces, ya tenemos las transformadas de estas dos señales. Ahora tenemos que aplicar la otra propiedad del desplazamiento en el tiempo. Entonces, apliquemos aquí debajo. Entonces, si x sub 1 de t está desplazada 2.5 posiciones hacia la derecha, el espectro de esta señal de aquí, bueno, podemos escribir directamente ya el resultado, que es sencillo, es 2 seno de omega medios sobre omega multiplicada por e a la menos j omega 5 medios. Y el espectro de x sub 2, que ha sido desplazado también 5 medios o 2.5 posiciones hacia la derecha, es 2 seno de 3 omega medios sobre omega. Y aquí por esta exponencial que cambia la fase de e a la menos j omega, 5 medios. Y ya sabemos que por linealidad, si estas dos señales de aquí están sumadas, agreguemos esta parte de aquí, que es esta constante de un medio que multiplica x sub 1. Entonces aquí multiplicamos por medio. Aquí también se va a multiplicar por un medio y con este 2 de acá se va a simplificar. Entonces esta combinación lineal a la entrada de la transformada me va a provocar la combinación lineal de las transformadas de cada una de esas señales. Entonces, la señal x de t en Fourier o en espectro es la suma de estas dos señales de aquí, que sería, si sacamos ya factor común, este término de aquí sería e a la menos j omega 5 medios. Y aquí dentro tendría seno de omega medios más 2 seno de 3 omega medios, todo sobre omega, todo sobre omega. Entonces ya tenemos el resultado de esta transformada de Fourier. Si ustedes realizan el mismo cálculo para determinar cuál es el espectro de la señal utilizando esta ecuación de aquí, que es la ecuación de la transformada de Fourier, van a llegar exactamente al mismo resultado, pero es un poquito más largo. Ustedes pueden ver que como esta señal aquí vale 1, entre 1 y 2 va a ser una integral, aquí va a ser otra integral, aquí va a ser otra integral. Van a ser 3 integrales que se va a tener que ir desarrollando, pero si las puedes descomponer como dos señales conocidas que son dos ondas cuadradas y reutiliza el resultado de la onda cuadrada o onda rectangular, que sería más apropiado decirle, es mucho más sencillo ya aplicando propiedades de linealidad y de desplazamiento en el tiempo. Linealidad y desplazamiento en el tiempo. Vamos con otra propiedad, que es la propiedad de conjugación y simetría conjugada. Conjugación y simetría conjugada. Recuerden que nosotros trabajamos con simetría analizando señales pares e impares, ¿no? Entonces aquí va a entrar otra vez ese concepto de simetría. Entonces nosotros tenemos una señal x de t que tiene una representación en Fourier como x de j omega. Tiene un espectro de x de j omega. Si esta señal de aquí nosotros la conjugamos, lo que vamos a observar en frecuencia es que este espectro de aquí también se conjuga y se refleja. Recuerden que esto de aquí es una transformación de variable independiente. Nosotros trabajamos con transformaciones de variable independiente en el dominio del tiempo, pero son exactamente similares en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo que ustedes observan aquí es que este espectro se va a reflejar. Esta propiedad aquí es sencillo probarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos que el espectro de la señal
es la integral de menos infinito a más infinito. La señal en el tiempo que quiero representar en la frecuencia por e a la menos j omega t dt. Si nosotros aplicamos a ambos lados de esta ecuación la conjugada, vamos a tener aquí x conjugada de j omega va a ser igual a integral de menos infinito a más infinito, que va a tener la conjugada de esta señal en el tiempo. Y ya saben que la conjugada de una señal que está en ese formato polar cambia simplemente el signo de la fase. Entonces aquí voy a tener e a la j omega t de t. Adicionalmente aquí vamos a introducir un cambio de que todo omega va a ser reemplazado por menos omega. Todo omega va a ser reemplazado por menos omega. Esperen un segundito. Eso bueno, eran vendedores, creo. Bueno, entonces vamos a hacer este reemplazo aquí, de omega por menos omega. Entonces, aquí esta omega se va a reemplazar por menos omega. Aquí esta omega se va a reemplazar por menos omega. Y vamos a ver qué es lo que nos queda. Aquí tengo x conjugada de menos j omega, ya haciendo el reemplazo integral menos infinito a más infinito. X conjugada de t. Entonces, este omega se va a reemplazar por menos omega. Quedaría e a la menos j omega t de t. Y ustedes pueden observar aquí que esta ecuación x es la transformada de Fourier, porque aquí está e a la menos j omega t. Entonces podemos concluir que esta señal de aquí en el tiempo tiene esta transformada de Fourier que está acá, que es justamente la propiedad que hemos indicado aquí en esta parte. Entonces hemos probado esa propiedad. ¿Qué sucede cuando la señal x de t es real? Ustedes ya saben que cuando la señal es real, la conjugada es exactamente la misma señal. Entonces, el caso de que la señal x de t pertenezca al dominio de los reales, o sea, una señal real. Si regresamos acá a esta parte de aquí, al ser reales, estas dos señales de aquí son iguales, ¿cierto? Entonces, estas dos transformadas también van a tener que ser iguales. Entonces, si x de t es real, significa que la señal x de t es igual a su conjugada. Por tanto, su transformada va a ser igual a la conjugada que tenemos acá. Y esto es justamente lo que significa la simetría conjugada. Sí, vamos a recordar un poco lo que nosotros veíamos de los conceptos de simetría. Por ejemplo, en el tiempo, que en frecuencia es lo mismo. Esta señal de aquí, x de t, si ustedes la reflejan, y obtenemos esta señal de aquí, ustedes pueden ver que la simetría par significaba que la señal reflejada me daba exactamente la misma señal. Simetría par. En este caso de acá, por ejemplo, si yo tengo esta señal de aquí, llamémosle x de t, y esta señal de aquí yo la reflejo, la invierto, es decir, le hago un menos x de menos t, me va a quedar la misma señal. Y nosotros decíamos que esto tenía simetría impar. Hay una terminología que sirve para simplificar este tipo de simetrías, que en lugar de decir simetría par, a estas señales simplemente se les conoce como simétricas. Y con la simetría impar se les dice como señales antisimétricas. Entonces, cuando está solita la palabra simetría, ¿sí? Hace referencia a simetría par. Ustedes pueden ver aquí que está solita la palabra simetría, entonces eso hace referencia a la simetría par, que cuando la señal es reflejada o invertida, me genera la misma señal.
Entonces ustedes pueden observar que aquí lo que estoy haciendo es a esta señal reflejarla en frecuencia y me queda esta misma señal, pero adicionalmente es conjugada. Es decir, si reescribimos esto aquí, voy a tener x de menos j omega es igual a x de j omega. Lo que ustedes observan ahí es simetría o simetría par. Pero en el resultado vemos que es una simetría conjugada. Entonces la simetría está justamente en este reflejo y la parte conjugada está en esta parte de aquí. Esta propiedad nos va a servir para más adelante llegar al mismo resultado que vimos en series de Fourier cuando la señal en el tiempo tenía simetría par. En frecuencia los coeficientes espectrales tenían la misma simetría. Y si en el tiempo tenían simetría impar, esos coeficientes espectrales tenían simetría impar. Nosotros vamos a aprovechar esta propiedad de aquí para mostrar justamente que si la señal tiene una cierta simetría en el tiempo, en frecuencia va a seguir teniendo la misma simetría. Entonces hagamos un ejemplo con este resultado de aquí, de la simetría conjugada. Entonces tenemos esta señal que es una exponencial decreciente, e a la menos at por este escalón, considerando que a es positivo. Esta señal es una exponencial decreciente de este tipo. ¿Sí? A positivo. También esta señal de aquí, como ustedes pueden observar, es una señal que pertenece a los reales. Entonces, ¿cuál era el espectro de esta señal? Que también ya fue calculado. Retomamos ese resultado. El espectro de esta señal de aquí era 1 sobre A más J omega. 1 sobre A más J omega. Como esta señal es real, significa que si yo hago el reflejo de esta señal, lo que voy a obtener acá es la misma transformada, reflejada, conjugada. Entonces, si hacemos x de menos j omega, regresemos a esta propiedad. Note que voy a hacer el reflejo en frecuencia y lo que voy a utilizar el resultado es que es la misma transformada, pero conjugada. Entonces ya saben cómo se hace la conjugación en números complejos. Si es que está en formato rectangular, cambia el signo de la parte imaginaria. Si es que está en formato polar, cambia el signo de la fase. Entonces, como aquí estoy haciendo un reflejo en frecuencia, lo que voy a observar acá es que esta parte se va a conjugar. Entonces, de aquí es igual 1 sobre A menos J omega, que es igual a la transformada conjugada. Esto es igual a la transformada conjugada. Entonces, vamos a ver algunas consecuencias de esta propiedad de aquí. Veamos unas consecuencias de esta propiedad. Entonces, la primera consecuencia de esta propiedad es que si nosotros escribimos el espectro de esta señal como una componente real, más j veces una componente imaginaria de este espectro. Recuerden que este espectro de aquí por lo general es un número complejo. Entonces, al ser un número complejo, lo escribo en formato rectangular, es una parte real, j veces una parte imaginaria. Entonces, si esta señal de aquí, x de t, es una señal real, entonces la parte real del espectro de esa señal es igual a la parte real del espectro de la señal que ha sido invertida. Entonces lo que podemos observar aquí es que en el caso en que x de t es una señal real, la parte real de la transformada es una función par de la frecuencia. Par simetría de la frecuencia. Y esta parte imaginaria
es menos la parte imaginaria de x de menos j omega. Y esto justamente es una función, la parte imaginaria es una función impar de la frecuencia. Esto nosotros lo vamos a ir observando en las gráficas que vamos a calcular de los espectros que vienen a continuación, estas simetrías. Y la segunda consecuencia la vamos a ver después del receso de 15 minutos. La otra consecuencia de la simetría conjugada cuando la señal es real. Vamos a borrar primero esto de aquí. Borrar. Entonces, la segunda consecuencia cuando la señal que estamos analizando en frecuencia x de t es una señal real, es que si nosotros escribimos este espectro, recuerden que este x es un número que por lo general es complejo. Antes lo escribimos como un número complejo rectangular, lo vamos a escribir ahora como un número complejo polar con magnitud y fase. Es decir, que esta transformada es la magnitud de esta transformada multiplicada por esta exponencial con la fase de esta transformada. Simplemente para recordar eso de que es la magnitud y esto que está aquí es la fase. Esto estaría en forma polar, este complejo, que es la transformada de Fourier. Entonces, cuando la señal es real, que vamos a observar y de hecho va a aparecer en los resultados de los ejercicios, es que el espectro de magnitud, que es este de aquí, va a ser una función par de omega. Una función par o con simetría par de omega, que es nuestra frecuencia con la que estamos trabajando. Y la fase de esta transformada o de este espectro va a ser una función impar de omega. Función impar de omega. Entonces, si nosotros recordamos, bueno, podemos escribir aquí un ejemplo de una señal que tiene simetría par en frecuencia. Entonces, si el espectro de magnitud que está en este ejemplo graficado aquí tiene simetría par, ustedes pueden observar que la misma información que está en las frecuencias negativas la encontramos en las frecuencias positivas. Por eso es común en los espectros graficar solamente lo que es la parte de las frecuencias positivas, desde de aquí hasta acá. Porque como ustedes pueden ver, al tener la señal una simetría par, lo que tenemos en la parte izquierda es exactamente lo mismo. Entonces solo vamos a trabajar con las frecuencias positivas. Vamos a trabajar solo con las frecuencias positivas. Justamente por esta propiedad de la simetría par, cuando la señal es una señal real. Por eso algunos le llaman espectro unilateral, cuando solo son frecuencias positivas, y espectro bilateral, cuando también contiene las frecuencias negativas. Pero por la simetría, vamos a trabajar solamente con esta parte, las frecuencias positivas. Las frecuencias positivas. Entonces, similar al caso de la serie de Fourier con los coeficientes espectrales A sub k, aquí vamos a ver que si la señal x de t es una señal real y par, lo que va a suceder es que su espectro también es real. Vamos a ver los resultados. También es real y tiene simetría par. En cambio, si es que esta señal x de t
sigue siendo real, pero es impar. Vamos a ver que este espectro de aquí es puramente imaginario. Puramente imaginario significa que la parte real es igual a 0. Es puramente imaginario y también tiene simetría impar. Eso nos va a ayudar a analizar los resultados. Si recordamos nosotros, lo que vimos hace algunas semanas es que cualquier señal en el tiempo puede ser descompuesta en una componente par e impar. Es decir, esa señal x de t puede ser descompuesta en la suma de su componente par más su componente impar. Si usamos linealidad y sacamos la transformada de Fourier de esta señal de aquí, vamos a ver que esta transformada de Fourier de la señal xd por linealidad es la transformada de Fourier de su componente par más la transformada de Fourier de su componente impar por linealidad. Y si adicionalmente esta señal de aquí es una señal real, utilizando la notación que comentamos al inicio de las propiedades, esta señal tiene espectro x de j omega. La parte par de esta señal va a ser o va a corresponder a la parte real de la transformada y la parte imaginaria de esta señal. Esta sería la parte, esta notación que estoy utilizando aquí significa x de t, que es la parte par, es esta e y esta v de la señal x de t y esta notación x sub o. Recuerden que esta o de aquí viene de esta palabra inglesa hot, es, a ver, aquí es OD, perdón, aquí hay que corregir, no es imaginario, sino que es OD, que es la notación para la parte impar de la señal. Una O y una D. Es una O y una D de X de T. Entonces lo que estoy escribiendo aquí es justamente lo que está escrito acá. Y la componente impar de la señal X de T es J veces la parte imaginaria de la transformada. Entonces ustedes pueden ver todas estas consecuencias de la simetría que tiene, bueno, simetría conjugada de la transformada de Fourier. Entonces vamos a aplicar estas propiedades en un ejemplo. Entonces tenemos aquí el ejemplo 4.10. En el ejemplo 4.10 vamos a tomar un resultado previo donde habíamos analizado la transformada de la señal x de t, que es e a la menos a, valor absoluto de t, considerando que este a es positivo. La gráfica de esta señal, si ustedes recuerdan, tenía un decaimiento exponencial hacia la derecha y un decaimiento exponencial hacia la izquierda. Esta era mi señal x de t. Es decir, que esta señal podía ser descompuesta si la descomponemos acá en e a la menos at por este escalón, que correspondería a esta porción de la señal, más e a la at o de menos t, que correspondería a esta otra porción de la señal. Nuevamente aparece esto del valor absoluto que sirve para simplificar la notación en el caso anterior de un intervalo y en este caso particular de una función, de una señal continua. Entonces vamos a aplicar la propiedad que vimos arriba para encontrar esta transformada. Ya sabemos nosotros que si tenemos esta señal e a la t o de t, que es esta porción de la señal, su transformada de Fourier, que ya la calculamos antes, es 1 sobre a más j omega. Ustedes ya pueden utilizar, para que sea más fácil realizar los ejercicios, que impriman la tabla de las transformadas de Fourier que está en el libro y también la tabla de las propiedades. Es mucho más fácil que ustedes se encuentren estos resultados que estoy anotando aquí si hacen referencia a esas tablas. Entonces ustedes van a encontrar en tablas de
transformadas, tablas de transformadas. También hay tablas de propiedades que también les va a ser útil. Entonces, ¿qué pasa aquí para valores de t mayores que 0? Para valores de t mayores que 0, esta señal es igual a esta señal que está aquí, que ya hemos determinado su transformada de Fourier. Para valores t menores que 0, es decir, para este intervalo de aquí, x de t toma los valores de su reflejo. Ustedes pueden observar que esta señal de aquí es la misma señal de aquí, pero reflejada. La misma señal que está ahí, pero reflejada. Entonces, si reescribimos aquí la señal x de t, como la escribí acá, eso es igual a la menos valor absoluto de t, que es igual a la menos at u de t más su reflejo a la at u de menos t. Si ustedes recuerdan que una señal x de t a ser descompuesta en su componente par era medio la señal menos su reflejo, ¿cierto? Y es justamente lo que ustedes están observando en esta ecuación. Aquí está la señal más su reflejo. Si a eso lo dividimos para 2, vamos a tener una señal par, que de hecho es lo que ustedes pueden observar aquí en esta gráfica. Es una señal que tiene simetría par. Entonces vamos a aprovechar el resultado de la propiedad anterior. Entonces vamos a reordenar esta parte de aquí para que quede similar a esta ecuación de aquí. Vamos a multiplicar por 2 afuera y dividir por 2 adentro. Entonces aquí vamos a tener e a la menos at por el escalón más e a la at por u de menos d dividido para 2. Entonces sabemos que esta señal aquí es una señal par. Y por la propiedad que comentamos más arriba, esto sería a 2 veces 2 veces la parte par de e a la menos at u de t. Entonces veamos la propiedad que escribimos acá. Esta propiedad de aquí. Entonces, ¿qué dice? Que la componente par de una señal tiene como espectro la parte real de esa transformada. Entonces, observemos que esta señal de aquí pertenece a los reales, es una señal real. Entonces, aplicando la propiedad que estaba arriba. La componente par de e a la menos at u de t tiene en frecuencia la parte real de la transformada de esta señal que está aquí, que ya la hemos calculado, que es 1 sobre a más j omega. Bueno, en sí es 2 veces, ¿no? Si aquí tenemos 2, aquí tenemos que tener un 2. Falta este término de aquí. Es decir, que la transformada de Fourier, escribamos toda la ecuación. Si mi señal xt es e a la menos t, e a la menos a valor absoluto de t, va a tener como transformada de Fourier 2 veces la parte real de 1 sobre a más j omega. Noten que este de aquí es un número complejo y tenemos que extraer la parte real. Eso es igual a 2 veces a sobre a cuadrado más omega cuadrado. Para extraer la parte real de un complejo que está en este formato, ustedes tienen que pasar el j al numerador. Así es mucho más fácil. Hagamos eso rápido porque es un proceso algebraico simple. 1 sobre a más j omega, que es este término de aquí. Queremos sacar su parte real. Vamos a multiplicar por el conjugado a menos j omega y aquí a menos j omega. Entonces la ecuación no cambia. Entonces el numerador voy a tener a menos j omega y en el denominador tengo el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es igual a la suma de los cuadrados.
a la diferencia de los cuadrados, perdón, a la diferencia de los cuadrados, pero noten que aquí voy a tener un j cuadrado que ya sabemos que es menos 1. Entonces, en lugar de tener la diferencia de los cuadrados, voy a tener la suma de los cuadrados, que menos 1. Aquí voy a tener a cuadrado más omega cuadrado. Este numerito de aquí es igual a sobre a cuadrado más omega cuadrado menos j omega sobre a cuadrado más omega cuadrado. Entonces, vean que a través de este procedimiento de aquí es mucho más sencillo, una vez que es representado el complejo con su parte real y parte imaginaria, extraer la parte real. Entonces pueden ver que todo esto de aquí es la parte imaginaria y esta porción de aquí es la parte real, que es justamente la que está en esta respuesta. Entonces, un procedimiento algebraico simple, procedimiento algebraico simple. Entonces, en lugar de utilizar la ecuación de la transformada de Fourier, aplicamos las propiedades y resultados previos, porque si quisiéramos encontrar la transformada de Fourier de esta señal, lo que tendríamos que hacer es integral de menos infinito a más infinito de e a la menos a valor absoluto de t e a la menos j omega t de t, que serían formalmente dos integrales, ¿no? Algunas operaciones matemáticas vamos a llegar exactamente al mismo resultado, pero a través de las propiedades ustedes pueden ver que es relativamente sencillo. Hemos evitado hacerlas o rehacer las integrales, utilizando los resultados previos de estas propiedades de la simetría conjugada. Vamos con otra propiedad, que es la propiedad que tiene que ver con la derivada y la parte de la integración. Es decir, cómo va a cambiar el espectro cuando la señal es derivada en el tiempo y cómo va a cambiar el espectro cuando la señal es integrada en el tiempo. Entonces, tenemos una señal x de t que tiene una transformada de Fourier xj omega, xj omega. Vamos a ver qué pasa si yo derivo esta señal de aquí. Si yo saco la derivada de esta señal con respecto al tiempo, voy a obtener acá 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito de j omega veces el espectro de esa señal por e a la j omega t de omega. Entonces, nosotros podemos observar que cuando la señal es derivada en el dominio del tiempo, aquí está su transformada, en Fourier lo que va a pasar es que su transformada x de j omega es multiplicada por esta constante, j omega, es multiplicado por j omega. Entonces, el beneficio de esta propiedad es que en lugar de realizar una derivación en el dominio del tiempo, ustedes ya saben que las derivadas pueden ser tan sencillas como complejas. En el dominio de la frecuencia, ustedes pueden ver que eso se transforma en una multiplicación. Se transforma en una multiplicación. Derivación en el tiempo, en frecuencia se transforma en una multiplicación. Y es más sencillo multiplicar que derivar. Ahora, esta propiedad de aquí, si la quieren probar, que de hecho me salté esa parte de ahí, recordemos la ecuación de la transformada inversa. X de j omega e a la j omega t de omega, ¿cierto? Entonces, si derivamos esto con respecto al tiempo y derivamos eso de acá también con respecto al tiempo, vamos a tener 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito. Esta es función de omega, entonces es una constante, pero noten que esta de aquí es función del tiempo y la derivada de una exponencial es j omega e a la j omega t por esta que es función de la frecuencia de omega. Entonces, si reordeno estos términos de aquí, me va a quedar justamente esta parte que la anoté acá arriba.
y ya puedo mostrar que cuando la señal es derivada en el tiempo, su transformada es multiplicada por j omega. Su transformada es multiplicada por j omega. ¿Qué pasa en la integración? Vamos a ver la integración. Entonces, para la integración hay una demostración similar. Ustedes la pueden hacer, que es relativamente sencillo. Tienen una señal en el tiempo y tiene un cierto espectro en Fourier. Si esta señal de aquí yo la integro, por ejemplo, desde menos infinito hasta t, aquí voy a cambiar de variable. En lugar de poner t, voy a poner tau, simplemente para que no confundir las variables. ¿Qué sucede en frecuencia? En frecuencia va a ser que esta transformada de aquí, que es esta que está acá, se divide para j omega y le sumo una constante. Ustedes recuerdan esa constante que surge una vez que realizamos la integración, que en este caso va a ser el valor promedio o DC de la señal, que es igual a pi veces la transformada evaluada en frecuencia 0 por delta de omega, por delta de omega. Entonces, cuando derivo la señal, su espectro se multiplica por j omega, y cuando integro a esa señal, tengo que el espectro se divide para j omega y se suma este valor, que es el valor promedio, el valor o el valor de C. Entonces vamos a aplicar estas propiedades. Estas propiedades, los ejercicios que vamos a ver más adelante, sirve para cuando usted tiene una señal que una vez la derive, una vez la integre, le va a dar una señal que ya es conocida. Retoma ese resultado de la señal conocida y regresa a la señal previa utilizando bien la operación inversa de derivación e integración y calcula la transformada de Fourier de una forma más directa. Entonces hagamos ese ejemplo. Entonces el ejemplo 4.11. Ejemplo 4.11. Entonces aquí nosotros vamos a tener la señal x de t, que es igual al escalón u de t. Entonces, bueno, grafiquemos la señal para que ustedes recuerden el escalón unitario. La señal u de t. Y nosotros determinamos en un cálculo anterior que esta señal g de t, que es definida como el impulso unitario, tiene como transformada de Fourier g de j omega el valor constante de 1. De hecho, es un cálculo muy sencillito que ustedes lo pueden hacer. Entonces, el impulso en Fourier es una constante. Gráficamente, ¿qué sería? Aquí tendríamos el impulso en el dominio del tiempo, que sería la señal delta t, y en el dominio de Fourier, que es el dominio de la frecuencia. Este impulso tiene un valor de ¿cuánto? De 1, ¿cierto? Por eso se le conoce como un espectro G de J omega. Este espectro de aquí, por lo que es una línea así constante, se conoce como espectro plano. Espectro plano. Algo similar a lo que era una variable de continuo uniforme que vimos ahí. Tiene un espectro plano. Entonces, esta función delta en frecuencia tiene un espectro plano. Vimos que existe una relación entre este escalón y este impulso de aquí. Si ustedes recuerdan, el escalón está definido como la derivada del impulso con respecto al tiempo. Entonces, noten que yo tengo la transformada de Fourier de esta señal y quiero encontrar la transformada de Fourier de esta otra señal. Y vemos que están relacionadas a través de una derivada. Entonces, podemos aprovechar la propiedad anterior para encontrar la transformada de Fourier de esta señal de una manera más directa. Entonces, x de t, que es mi escalón unitario, es esta señal que está de aquí, es igual a la integral desde menos infinito hasta t de la señal g de tau, que es netamente un impulso.
Entonces, la propiedad, si regresamos acá, dice que cuando la señal es integrada en el tiempo, lo que va a pasar en frecuencia es que el espectro se divide para j omega y le sumo esta constante. Y veces el espectro evaluado en 0 por este impulso que está aquí. Entonces vamos a aplicar. Nosotros ya tenemos aquí el espectro de esta señal que vale justamente 1. Entonces, si nosotros sacamos la transformada de Fourier de esta señal, aplicamos la propiedad de la integración. Entonces, la propiedad dice la transformada dividido para j omega. ¿Cuánto vale aquí la transformada? La transformada vale 1. Entonces sería 1 dividido para j omega. Aquí, más pi veces la transformada evaluada en 0 por delta de omega. Como esta señal tiene espectro plano, la transformada evaluada en 0 va a seguir valiendo 1. Entonces, pi veces, podemos anotar aquí el 1 que no sería necesario por delta de omega, por delta de omega. Entonces, la transformada de Fourier de esta señal se puede simplificar, se puede escribir, ya quitándose 1 de ahí, como 1 sobre j omega más pi veces delta omega. Entonces, es un cálculo más directo aplicando esta propiedad de la integración. Entonces, si queremos regresar, o mejor dicho, si queremos utilizar la propiedad de la derivada, sabemos que este impulso delta t es la derivada del impulso con respecto al tiempo. Si volvemos a la propiedad que comentamos más arriba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está más arriba? Esta propiedad. Que cuando la señal es derivada en el tiempo es el espectro multiplicado por j omega. Entonces tendremos que obtener justamente la constante de 1 si es que realizamos esta operación aquí. Entonces, cuando derivo en el tiempo es el espectro multiplicado por j omega, que es este espectro de aquí multiplicado por j omega. Entonces sería j omega multiplicado por x de j omega, que es este que hemos calculado aquí. Entonces esto es igual a j omega, y aquí reemplazo por todo este valor que está aquí. 1 sobre j omega más pi delta de omega. Entonces esto de aquí es igual. Aquí en la multiplicación de este primer término vamos a tener j omega sobre j omega que va a ser igual a 1 más pi veces j omega delta omega. Y vamos a ver cuánto vale este término. Este término es igual a 0, pero veamos por qué vale 0. Una propiedad que vimos con ustedes del impulso unitario es que cuando una señal se multiplica con el impulso, es la señal evaluada en 0 veces el impulso. Era esta propiedad de aquí, que x de t multiplicado por una función delta t es la señal evaluada en 0 veces el impulso. Esto de aquí se puede mapear directamente a otra variable que sería la variable de frecuencia omega. Entonces, sin considerar, bueno, consideramos el pi, entonces aquí tendríamos pi j omega multiplicado por delta omega. Siguiendo esta propiedad, dice que es la señal evaluada en 0. ¿Y cuánto vale aquí la señal? Vale omega. Evaluada en 0 queda justamente 0. Pues tendríamos aquí pi j, la señal evaluada en 0 quedaría 0 por delta omega, que esto es igual a 0. Entonces noten que esto de aquí es igual a 1, que es justamente la transformada de la señal delta t. Entonces hemos aplicado propiedades de la integral y propiedad de la derivada de la transformada de Fourier. De hecho, si esto de aquí lo quieren ver gráficamente, porque esta señal evaluada en 0 vale 0, noten que esta señal de aquí, omega, es justamente una línea, una función lineal, digamos. Y aquí se ve claramente que para la frecuencia 0 la señal vale 0. Por eso esta señal evaluada en 0 vale
vale 0. Hagamos otro ejemplo. Este es el ejemplo 4.12. Entonces, en este ejemplo de aquí tenemos una señal que tiene este formato triangular que vamos a graficar aquí. Está 0, 1, menos 1. Acá tiene amplitud menos 1. Acá tiene amplitud más 1. Esta es una señal x de t. Es una señal que tiene este formato de... Cuando ustedes trabajan en electrónica digital, es una señal que se conoce como diente de sierra. Es el nombre de esa señal. Diente de sierra. Entonces, de esta señal diente de sierra, nosotros queremos calcular su representación en Fourier o su espectro, o el espectro de esta señal. Ahora, nosotros podemos utilizar directamente la ecuación, que es la integral de la señal por e a la menos j omega t, de t de menos infinito a más infinito. Podemos utilizar esta ecuación sin ningún problema y vamos a llegar a determinar el espectro. Pero si aplicamos propiedades es un camino mucho más directo. Entonces, ¿qué pasa si derivamos nosotros esta función x? Entonces, bueno, esto de aquí es como decir un t. Y la derivada de t, estas ya saben que es igual a una constante. Entonces, derivando esta señal de aquí, va a salir una constante entre menos 1 y 1. Y por estas pendientes de aquí, ya vimos nosotros que nos va a generar esas... bueno, no son pendientes, se llaman... Bueno, en esos saltos tienen un nombre. En esa parte de aquí va a generar impulso. No me acuerdo exactamente el nombre que tiene ese de aquí. Otra vez me olvidé, porque la vez anterior también me olvidé. Pero bueno. Entonces vemos que va a ser constante entre menos 1 y 1. Y en esos saltos de ahí vamos a tener impulsos. Como son señales que van de más a menos, van a ser impulsos con amplitud negativa. Entonces, si yo derivo esta señal x de t, que es la que yo quiero encontrar el espectro, y esa derivada yo la bautizo con el nombre g de t, vamos a ver que esto es igual, ya vimos que va a ser una porción constante entre menos 1 y 1. Y en estos saltos de aquí voy a tener impulsos con amplitud menos 1. Menos 1 y 1. Función del tiempo, función del tiempo. Entonces podemos observar que esta señal g de t, que proviene de derivar la señal a la cual yo quiero encontrar el espectro, es justamente la suma de una onda cuadrada, que ya sabemos cuál es su transformada, y de estos espectros, y de estos impulsos de que también ya conocemos su transformada. Entonces aplicamos las propiedades que vimos con ustedes más arriba. La transformada de esta señal de aquí es 2 veces seno. Aquí era omega t sub 1, pero aquí el t sub 1 ustedes pueden ver que vale 1, entonces no es necesario que lo escriba aquí sobre omega. Esta porción de aquí es un impulso desplazado. Esta señal de aquí también es un impulso desplazado. Entonces, solamente para que observen la aplicación de las dos propiedades. Ya sabemos nosotros que esta señal de aquí, que es la función delta t, tiene como transformada de Fourier un espectro que es plano, ¿cierto? Que vale 1. También vimos con ustedes más arriba que cuando la señal es desplazada en el tiempo, en Fourier tengo el mismo espectro, pero multiplicado por una exponencial proporcional, con fase proporcional a ese desplazamiento. Entonces, si esta señal de aquí tiene un espectro que vale 1, es decir, esto de aquí vale 1, si esta señal es desplazada, vamos a suponer por acá, va a aparecer multiplicada por esta exponencial de aquí. Entonces lo que voy a obtener es que esta señal de aquí tiene un espectro que es menos e a la menos j omega.
Bien que aquí el desplazamiento es de 1. Entonces, perdón, claro, el desplazamiento es de 1. Entonces, este valorcito de aquí va a ser 1. Me va a quedar simplemente menos j omega, que es lo que tengo aquí, menos j omega. Y esta otra señal que está acá tiene exactamente o ha sucedido exactamente el mismo desplazamiento, pero como es un desplazamiento hacia la derecha, voy a tener aquí menos e a la menos j omega, perdón, aquí es más j omega. Ya sabemos que por linealidad, la transformada de Fourier de esta señal g de t, que es g de j omega, es 2 veces seno de omega sobre omega, que es la transformada de esta onda rectangular, menos, ustedes pueden observar que si aquí yo le coloco paréntesis, si aquí le pongo un más, esta señal de aquí se transforma por la relación de Euler en un coseno, ¿no? Particularmente es un 2 coseno de omega. Menos 2 coseno de omega. Menos 2 coseno de omega. ¿Cuánto vale esta señal de aquí? G de J omega evaluada en la frecuencia igual a 0. Ustedes pueden notar que en este caso este valorcito de aquí vale 0, ¿no? Coseno de 0, 0. No, perdón, ¿cuánto vale el coseno de 0? Coseno de 0 vale 1, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué va a pasar si evalúo directamente en la frecuencia omega igual a 0? Voy a tener una indeterminación. Entonces tengo que aplicar lo que es Hopital. Derivar arriba, derivar numerador, derivar denominador y evaluar en la indeterminación. Entonces cuando ustedes apliquen Hopital aquí y le restan de este valor de aquí, van a ver que este espectro evaluado en omega igual a 0 vale 0. Vale 0. Entonces utilizamos la propiedad de la integración para regresar a la función original y determinar el espectro de esta señal. Entonces, como hemos encontrado la transformada de la derivada, ahora queremos regresar a la función original integrando. Entonces aplicamos la propiedad de la integración. Entonces esa propiedad vamos a escribir aquí, dice que x de j omega es igual a g de j omega sobre j omega más pi, la transformada evaluada en la frecuencia 0 por delta de omega. Este valor de aquí hemos determinado que vale 0. Entonces la transformada de esa onda diente de sierra es lo que está aquí, ¿no? Opa. La transformada dividido para j omega. La transformada es todo lo que está aquí, dividido para j omega. Entonces vamos a tener 2 seno de omega sobre j omega cuadrado menos 2 coseno de omega sobre omega. Ahora, si volvemos a la señal que hemos encontrado transformada, observamos que esta señal de aquí tiene simetría impar. Y por esa propiedad de la simetría conjugada, nosotros determinamos que si la señal tiene simetría impar, el espectro también tiene la misma simetría impar y la señal es puramente imaginaria. Aquí me falta un J. Ustedes pueden observar que este espectro de aquí es puramente imaginario. Puramente imaginario significa que la parte real vale 0. Ustedes pueden ver que todo eso de aquí es función de J. Entonces, puramente imaginario. Si ustedes grafican el espectro de esa señal, tiene simetría impar. Tiene simetría impar. Vamos con la otra propiedad que es el escalamiento en tiempo y frecuencia. El escalamiento es una de las transformaciones de variable independiente que comentamos con ustedes al inicio del curso, donde tenemos la señal puede ser reflejada, puede ser desplazada, puede ser escalada. El escalamiento puede ser que la señal se acorte en su duración o se ensanche en el tiempo. También se conoce como aceleramiento. Entonces vamos a ver cómo cambia el espectro de una señal que ha sido escalada. Es decir, que si la señal se hace más ancha en el tiempo, cómo cambia su espectro, y si la señal se hace más angosta, también cómo cambia su espectro. Ustedes en curso de comunicaciones van a trabajar con señales de banda ancha y señales de banda angosta.
y se van a encontrar que para las señales de banda ancha van a tener señales que tengan una duración muy pequeña en el tiempo de símbolo, y para el otro tipo de señales de banda angosta, señales que tengan una duración mayor. Entonces tienen la relación justamente con esta propiedad del escalamiento en tiempo de frecuencia. Entonces, ¿qué sucede cuando esta señal x de t, que tiene un espectro de Fourier x de j omega, sufre un escalamiento o un ensanchamiento? Entonces, por ejemplo, vamos a poner tenemos esta señal de aquí. Si la señal sufre un ensanchamiento, tendríamos este formato, y la señal sufre un acortamiento, tendría más o menos este formato. Era lo que nosotros decíamos, que esta señal es x de t. Esta señal sería, por ejemplo, x de t sobre 2, por ejemplo, y esta señal sería x de 2t. Es justamente la idea del escalamiento, ¿no? Que el tiempo se hace más pequeño, más largo, entonces la señal se la percibe más ancha o más angosta. Entonces, si esta señal de aquí tiene este espectro, la señal que ha sido escalada con un factor de A, este valor de A es real, y ya saben que dependiendo si es mayor que 1 o menor que 1, inclusive, bueno, si es negativo, ya saben que eso va a reflejar. Lo que yo voy a observar en frecuencia es que este espectro de aquí sufre un ensanchamiento o un escalamiento inverso, y a la vez tiene una modificación en su magnitud. Entonces noten que si aquí, por ejemplo, si este 2 de aquí si este A de aquí vale 2, aquí tendría x de 2t. La señal se va a hacer 2 veces más pequeña. ¿Y qué va a pasar en frecuencia? Eso se divide para 2. Entonces lo que va a suceder es que la señal en frecuencia va a ocupar más ancho de banda, más frecuencia. Eso lo vamos a ver justamente en las simulaciones de Wolfram que vamos a hacer mañana. Entonces es más o menos una relación inversa. Si aquí la señal se hace más ancha, el espectro se hace más angosto. Si aquí la señal se hace más angosta, aquí la señal se hace más ancha en frecuencia. Hagamos la prueba de esta propiedad. Es sencilla. Entonces nosotros, prueba. Queremos sacar el espectro de la señal x de AT. Y es la integral de la señal x de AT por e a la menos j omega t de t de menos infinito a más infinito, la ecuación de la transformada de Fourier. Lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Esta señalcita de aquí la vamos a reemplazar por tau. Es decir, que tau es igual a veces t, de donde t va a ser igual a tau sobre a. Es decir, donde me encuentre t en esta ecuación lo voy a reemplazar por tau sobre a. Noten que aquí está t, y aquí también en estos límites de la integral también está t. Entonces esta parte en particular, noten que es un dt, que va a ser un d de tau sobre 2, que va a quedar un medio de tau, ¿cierto? Esa parte de ahí. Entonces, haciendo ese cambio de variable, lo que vamos a observar es que, dependiendo de si A es positivo o negativo, la transformada de Fourier de esta señal de aquí, vamos a tener 1 sobre A, integral de menos infinito a más infinito, de x tau, por e a la menos j omega sobre A, de tau, que es esta parte de aquí. A ver, perdón, aquí es A. Entonces va a tener 1 sobre A de tau. Por eso aparece esta constante de aquí, 1 sobre A. Esto para el caso en que este valorcito de A sea positivo. Si es negativo, que también es un valor válido que puede tener, integral de menos infinito a más infinito, x tau e a la menos j omega sobre A de tau para A menor que 0. Entonces noten que hemos probado esta propiedad de aquí. El espectro es escalado también. Noten que aquí está el escalamiento de la frecuencia.
Si aquí multiplico por A, aquí está dividido. Luego, si la señal se hace más ancha en el tiempo, en frecuencia se hace más angosta. Y si la señal se hace más angosta en el tiempo, en frecuencia se hace más ancha. Y este valorcito de aquí es de 1 sobre A. Noten que aquí estoy poniendo el módulo de A, que simplificaría esta notación que estamos teniendo acá, nuevamente utilizando lo que es el valor, utilizando el valor absoluto. Y en caso particular de que A sea igual a menos 1, nos vamos a encontrar con que la transformada de la señal que ha sido reflejada en el tiempo es igual al reflejo de la señal en frecuencia. Sencillo, ¿no? Si la señal es reflejada en el tiempo, por esta propiedad de aquí, ya sabemos que el espectro va a ser reflejado en frecuencia. Bien, entonces quedamos hasta ahí. Vamos a continuar con la parte de práctica mañana y con el resto de la clase el jueves a las 11.